Hola, quien les habla es el pastor Santos Marcelo Moyo Quisbert. Soy pastor de la congregación Monte de los Olivos y también estudiante de la Universidad Aquino Bolivia en la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, ya cursando el octavo semestre. Y bueno, pues a través de este video quiero compartir algo que se llama el pastor del siglo XXI. Estamos viviendo tiempos en los cuales tal vez nuestra juventud, nuestra sociedad y por qué no decir también nuestra niñez están siendo influenciados por influencers que no conocen a Dios, ignoran la palabra de Dios. Nuestra juventud está siendo influenciado por Hollywood, películas donde tanto el hombre como la mujer pueden convivir con, voy a utilizar este término, bestias, animales, mutaciones, zombies. Como dice las escrituras, que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Estamos viviendo esos tiempos. Y el desafío viene acá con la competencia de los pastores para el siglo XXI. ¿Cómo deberíamos de ser los pastores para este tiempo? ¿Qué nivel de formación? ¿Qué nivel de preparación? Si es bueno que un pastor el día de hoy se pueda formar académicamente, es bueno que un líder pueda adquirir mayor conocimiento, o es malo. Estamos viviendo tiempos difíciles, como dice las escrituras, tiempos finales, donde el desafío es grande sobre nuestros hombros como pastores, como líderes del siglo XXI. Y Dios nos está o nos ha puesto en este tiempo y en esta generación para poder cumplir esos desafíos. Los desafíos para tratar con esta generación y al mismo tiempo para poder tratar con la generación anterior, ¿verdad? Creo que se conoce a la generación anterior, o por lo menos a mi generación, la generación de piedra, de yeso, ¿no? Y a esta generación es una generación de cristal, es una generación más suave, más noble, es una generación en la cual se basan más en lo que es la tecnología. Estamos viviendo esos tiempos. Y el desafío entonces viene sobre la iglesia. El mundo, el conocimiento humano, la ciencia humana, no puede ejercer toda la influencia sobre la sociedad. Acá es donde tiene que entrar la influencia de la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia en la sociedad. La importancia del evangelio, la importancia de las buenas nuevas en esta generación, en la generación que viene y en la generación que ya está pasando. Las competencias del pastor del siglo XXI. Ya no estamos en el siglo XIX. Ya no estamos en el siglo XX. Ya no es necesario o imprescindible solamente saber leer y escribir. Hoy en día es necesario saber manejar la tecnología. Hoy en día es necesario poder hacer una interpretación más coherente, más exacta, lo más posible aproximado de las escrituras. Ya que en nuestras congregaciones, a quienes los pastores de hoy en día vamos a dirigir y estamos dirigiendo, son
abogados, médicos, ingenieros, topógrafos, licenciados, licenciadas. Son gente de estudio, gente de conocimiento, que en la universidad o en cualquier universidad que hayan estudiado, no solamente les han enseñado un tema, una materia, sino ellos han llevado metodología de la investigación. Van a cuestionar las escrituras y están en su derecho. La sociedad está en pleno derecho de poder cuestionar las escrituras. Ahí es donde el pastor del siglo XXI se va a tener que desenvolver. El pastor del siglo XXI tiene que ser constante en su formación. Tiene que ser un hombre o una mujer que constantemente pueda estar renovando su conocimiento en las escrituras. Alguien decía por ahí que el pastor en cierta manera tiene que ser un ser todólogo, porque en la iglesia vamos a tratar con policías, militares, vamos a tratar con abogados, con médicos, con ingenieros, con psicólogos, vamos a tratar con profesores, vamos a tratar con docentes, vamos a tratar con toda clase de personas en las congregaciones. Entonces el pastor tiene que formarse constantemente y, por no decirlo, actualizarse constantemente en el ámbito del conocimiento y en especial de la teología. El pastor o el líder del siglo XXI tiene que buscar potencializar las aptitudes, las capacidades, los talentos, los dones de la feligresía, de los hermanos, de quienes están tras nosotros para poder seguir llevando la obra de Dios. Usted y yo no somos eternos. Un día el Señor nos va a llamar a que les rindamos cuentas a Dios. Entonces mire la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores. El pastor tiene que estar seguro, el líder del siglo XXI tiene que estar seguro de su llamado de Dios. Él no puede dudar. No estamos viviendo tiempos donde tenemos que jugar al ministerio pastoral. No estamos viviendo tiempos donde el pastor va a dudar de su llamado. No estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde la sociedad, la juventud, los niños tienen que dejar de ser persuadidos por los influencers de este mundo, los motivadores de este mundo. Y es donde el pastor, el líder del siglo XXI, tiene que entrar en esas vidas. Tiene que influenciar en el corazón, en la mente de cada uno de ellos. La competencia del pastor. Tal vez usted puede entenderlo cuando nos referimos a la competencia del pastor. Hay cierta rivalidad entre líneas o aspectos doctrinales. El pastor tiene que ser competente para poder dirigir una congregación, sea en donde está, en una ciudad capital, en una provincia, en una población, en una comunidad. El líder del siglo XXI tiene que tener esa capacidad. El líder del siglo XXI tiene que tener la capacidad de poder dirigir personas humildes, sencillas, como también personas intolerantes, que muchas veces van a cuestionar inclusive el liderazgo de uno. El líder del siglo XXI entonces tiene que aplicar su competencia sobre toda la grey, sobre toda la feligresía. Tiene que tener la capacidad de poder dirigir, de poder sobrellevar, de poder solucionar problemas, de poder dar consejería, de poder estar en medio, inclusive si es posible, en medio de los políticos, guiándolos, exhortándolos, enseñándoles cuál es el verdadero o el camino correcto.
qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer. Las competencias del pastor tienen que ir más allá de las cuatro paredes que solamente muchas veces los domingos la pastoreamos. Dios nos dio un desafío y como el doctor Zig Wazen dice, Dios nos hizo nacer en este tiempo, nos llamó a su obra en este tiempo con un propósito. Querido pastor, líder, hermano, hermana que me ha escuchado, le animo, le exhorto en el nombre del Señor a poder perseverar, a poder abrazar el ministerio con compromiso, con seriedad, como un líder digno para el siglo XXI.